la poesía hecha por mujeres más que de las poéticas. Y bueno, también Alejandro tuvo ahí sus diferencias, ¿no?, al respecto de eso. Él no está ni por poesía de género, pero bueno, ya a ustedes como público les tocará preguntar o hacer algún comentario si lo tienen acerca de esto. Y bueno, la siguiente pregunta es: ¿hay un canon oficial y también hay un canon marginal? ¿Y existe alguna diferencia entre ellos? ¿Cómo lo podrían ustedes explicar? Yo creo que para empezar habría que aclarar qué se entiende por canon. Entonces yo me voy a centrar en esta definición que da Iser, cuando dice que canon es un modelo que se ha legitimizado por el poder. En ese sentido, yo creo que antes de hablar de si se puede bifurcar, si se puede escindir entre un canon oficial y otro marginal, yo creo que lo que habrá que considerar antes, repito, son la existencia de los grupos culturales y de los proyectos culturales. Con base en esta existencia de grupos culturales y de sus proyectos es que se pueden marcar modelos que creo que son modelos en formación. No creo que lleguen todavía a este estatus, por decirlo de alguna manera, de canon. Son modelos en formación, son modelos que de una u otra manera, desde luego, están haciéndose presentes, pero no como el canon, no como el modelo inamovible con lo que podríamos entender la palabra canon. Desde luego que sí existe, bajo esto que he dicho, la existencia de grupos culturales y de sus proyectos. Claro que sí existe un anclaje al poder. Yo creo que ese poder en mucho tiene que ver no solo con los discursos, sino con las propuestas, incluso editoriales, con el trabajo editorial, con el trabajo no solo de difusión, sino de divulgación que se hace de la poesía. Y en términos de esta divulgación, de esta difusión, yo creo que habría que poner en primer punto lo que están haciendo las editoriales oficiales, que es quizá más que dar a conocer nuevas voces poéticas, es reeditar. Son más bien las editoriales que llamaría yo no comerciales, más que marginales, las que están más bien tratando de dar a conocer nuevas voces, de dar a conocer nuevas propuestas. No hay que olvidar tampoco que bajo esto que se ha dicho como grupo cultural, como proyecto cultural, hay también al interior un juego de poder, que no es aséptico a las formas de cómo se lee, de qué se lee y para qué se lee. Y me refiero a la poesía, cómo leer poesía, qué poemas leer, cómo leer. Hace un rato, por ejemplo, el compañero mencionaba esta tradición poética, y sí, sé que ahorita no me estoy ciñendo a la tradición poética o a la poética, pero dense cuenta cómo todo discurso es atravesado de una u otra manera por como dice Sarlo y Altamirano, por lo ideológico. En esa lista que nombró él, ¿cuántas mujeres había? Eso tiene que ver también con el poder. Eso tiene que ver también con el campo de elección de qué se lee, cómo se lee, para qué se lee, y en ese sentido se van conformando
Lo que, repito, yo creo que todavía no son cánones, son modelos en formación. Hasta aquí, Patricita. Yo creo que yo estuve revisando varios autores y teóricos de cómo conceptualizan el canon. Y Anthony Stanton, en 2001, dice: no son conjuntos eternos de textos, sino configuraciones inestables que están sujetas a cambios constantes según las valoraciones en el gusto estético, en el entorno ideológico y cultural. El concepto que yo construyo, reflexionando de los teóricos y los críticos de la literatura, es que el canon se edifica entre la tensión de los medios en que los poetas o los artistas hacen para legitimarse. Y la legitimación la da el Estado, ¿no? Dice René Áviles Fávila que son pocos los escritores que no pueden dejarse seducir ante los coqueteos de esa dama gorda y pudiente que es la señora burocracia, ¿no? Los viajes al extranjero, las becas, los premios, la vida literaria, el que te publiquen en sellos prestigiosos o en instituciones que forman el canon oficial. ¿Cuál es el canon oficial? La caracterización que yo veo, por ejemplo, el canon literario oficial, pues son las instituciones. Aquí dice este debate que convoca algo independiente, dice que no tienen subsidio oficial. Conaculta, el INBA, ¿no? El Fondo de Cultura Económica, que hay un debate en que sí, pero aún así el presidente elige quiénes son los que entran de confianza, ¿no? Y el anterior encargado de campaña es el nuevo presidente del Fondo de Cultura Económico, entonces es un aparato oficial del Estado. Y los autores que favorece o que difunde, publica o reedita, ahí hay un canon oficial. Yo creo que en todo dar de leer hay una voluntad de tutelaje, o sea, una voluntad política, de decir, ¿por qué lees a este? ¿Por qué no lees a este? ¿Por qué publicamos 10,000 ejemplares de este? ¿Y por qué de este 2,000, 5,000, no? O si tú llevas un libro al Fondo de Cultura Económica, como yo lo he tratado de ser agente literario de otros autores, ¿no? Por conocer a la directora que hace las páginas legales, el dictamen me lo daban en medio año y no en 8 o 12 años, ¿no? Para que te digan que no. Entonces, bueno, sí, desde luego que hay un canon oficial, hay un canon crítico que hacen los intelectuales, los académicos. Yo también ubico un canon que denomino accesible, en lo que están los medios de distribución. Por ejemplo, hay otra editorial independiente que me parece con un trabajo rescatable, valioso, Mantis, pero no es un canon, su literatura no es de fácil acceso. Y luego el canon personal. Yo creo que las instituciones educativas deben de privilegiar que se posibiliten estos cánones. El oficial, el crítico, el accesible y el personal, ¿no? Y bueno, para hablar del canon, no sé cómo estoy de tiempo. Pues, si no los demás. Y ya la siguiente ya. Bueno, pues queda poco que anotar con respecto a establecer una definición de canon. Es claro que sin embargo es claro que es una decisión vertical. Es decir, uno no puede simplemente mandar su solicitud de ingreso al canon y te responde la academia si estás en el canon o no. Es una cosa más compleja y que en realidad no tiene mucho que ver con qué tan bien escribas o no. Tiene que ver con ideología, como decía Rocío. De forma que si tenemos que el canon es una cosa vertical, es una cosa por lo tanto de autoridad, pues entonces canon marginal, como decía la pregunta, es un poco un oxímoron. Porque, es decir, lo marginal, pues obviamente, lo dice el nombre, está al margen, pero si lo imaginamos como un círculo, entonces los que están al margen de este lado no están cerca de los que quedan de este otro lado del margen. ¿Y qué va a determinar estos dos lados? Pues obviamente las ideologías políticas y los actos públicos. Entonces, no creo que haya un canon de lo marginal, en todo caso hay, pues sí, grupos que no creo que lleguen a establecer un canon, o si acaso establecerán un canon de grupo o varios cánones personales, como lo decía Alejandro.
En cuanto al canon oficial, pues sí, claro que sigue existiendo, sigue estando reservado para unos cuantos, aunque aquí me voy a atrever a hacer una aseveración tal vez un poco escandalosa. Yo creo que la mayoría de los poetas que logran consagrarse y entrar al canon no es porque escriban mejor que los que no entran, es porque son inofensivos para el lector.